Hola chicos, bueno, por este medio le vamos a estar dando continuidad a nuestra materia y pues bueno, haciendo un recuento de lo que platicábamos la clase anterior, pues bueno, estábamos hablando acerca de la relación que existe entre el derecho y la psicología, cómo la psicología había pasado a través de la psicología forense a aportar elementos importantes para el derecho. Bueno, primero, pues esto cómo surge. Antes se consideraba que la impartición de justicia, los procedimientos y los procesos eran exclusivos de los abogados o exclusivos del derecho. Poco a poco, pues como decíamos, los jueces no lo saben todo ni son especialistas en todo, entonces empiezan a incorporar a otras disciplinas, entre ellas, pues la psicología. Decíamos que había dos, o que por lo menos nosotros íbamos a revisar dos de esas relaciones tan cercanas que se establecían entre la psicología y el derecho. Una de ellas que platicábamos la clase anterior era la relación que existe entre los trastornos mentales y la conducta delictiva o criminal. Decíamos que esta relación la estudiaba la psicopatología forense. Y bueno, y decíamos que había algunos trastornos mentales que generalmente se asociaban a conductas delictivas y que a veces llegaban incluso a ser la causa de la inimputabilidad de un sujeto. También comentábamos que no todos los trastornos mentales son causa de inimputabilidad. Recuerden que solo aquellos trastornos mentales que afectan la conciencia, que afectan la voluntad, que afectan el pensamiento y que afectan la percepción del sujeto, son aquellos que podemos considerar, ¿no? No todas las neurosis, no todos los trastornos mentales, no todas las afectaciones psicológicas están en la base o detrás de una conducta antisocial o delictiva. Bueno, hicieron su caso, el caso Molly, y que bueno, vamos a ir comentando y voy a ir revisando con ustedes. Pero hoy nos vamos a concentrar en otra de esas relaciones estrechas que se generan entre la psicología y el derecho. Y bueno, y esa tiene que ver con las periciales en psicología. Vamos a platicar qué son, para qué sirven y sobre todo qué características deben de tener para considerarlas de verdad un medio de prueba y que pueda participar en el proceso de la impartición de justicia. Bueno, para empezar, ya comentábamos también la primera clase quién era un perito, ¿no? Decíamos que el perito es un experto, es un especialista porque tiene los conocimientos teóricos, porque tiene los conocimientos prácticos que son requeridos en un juicio o en una situación legal o jurídica. Y que entonces, como él ya tiene estos conocimientos especializados y como tiene este expertise, entonces puede opinar. Pero su opinión no es una opinión cualquiera, es una opinión especializada, es una opinión imparcial, es una opinión objetiva acerca del caso que se está juzgando. El perito emite entonces un juicio de valor sobre un hecho y este hecho pues es el que para el que fue llamado y para el que el juez lo solicita. El perito es un experto que va a asesorar al juez sobre algo que el juez desconoce. Ya dijimos que ellos no tienen que saberlo todo, entonces necesitan acercarse a información de expertos que les ayuden a ellos a tomar decisiones jurídicas. La prueba pericial representa entonces el medio por el cual los peritos analizan y verifican los hechos para después presentárselos o ponerlos en conocimiento de la autoridad y que la autoridad junto con sus demás pruebas o junto con sus demás hechos o junto con sus demás evidencias pueda tomar una decisión más justa, más acertada. Estos peritos se encargan entonces de dar su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los hechos, a fin de aportar convicción al juicio que está llevando pues, la autoridad. El perito, pues bueno, primero tiene que
tiene que hacerse notar, hacerse ver que es la persona especializada, la persona idónea para hacer ese análisis de esos hechos. Es decir, si yo soy un perito en psicología, yo no puedo opinar acerca del trabajo que hace el médico forense. No es mi área, no es mi especialidad. Yo que soy a lo mejor perito en psicología no puedo opinar o no puedo involucrarme en lo que hace el perito en trabajo social. Son áreas, son disciplinas diferentes, ¿no? Entonces primero tengo que demostrar que soy la persona idónea para abordar ese asunto, que mis conocimientos, que mi experiencia me respalda para poder dar una opinión especializada, objetiva e imparcial acerca del hecho que se juzga. Entonces el dictamen pericial lo vamos a entender como la opinión objetiva, imparcial de un técnico, de un especialista, con unos específicos conocimientos en determinada materia que van a permitir pues que juzgue o que evalúe un hecho. El dictamen que el perito emite en la materia en la que es especialista va a ser entonces un medio de prueba dentro de un proceso judicial, que será ponderada, que será valorada por la autoridad o por el juez, que pues va a tomar su propia decisión. Es decir, el dictamen que nosotros emitimos sobre nuestra materia va a servir de prueba, sí, solo sí, cumple con las características que vamos a revisar más adelante en unas diapositivas para poder ser considerado en la toma de decisiones. El juez no le va a solicitar al perito que sea el que dicte una sentencia o el que llegue a una conclusión definitiva. El juez lo único que le va a solicitar al perito es que le proporcione la información que él necesita en su área para que pues la pondere, la valore y que pues le pueda ayudar a tomar una decisión mucho más justa. Y este es un error o algo pues negativo en lo que a veces caemos, de pensar que los peritos son los que tienen la decisión, que lo que diga el perito, eso es lo que se va a concluir y esa es la sentencia que se va a dictar. Nosotros no hacemos eso, nosotros solo presentamos la información, nosotros solo le decimos a la autoridad, esto es lo que encontramos con respecto a nuestra área, y él la ponderará junto con las demás pruebas para poder tomar su decisión. Ahora, ¿qué pasa en la parte psicológica? Bueno, la prueba pericial en psicología se va a referir al análisis que hace este especialista con respecto del comportamiento humano de las personas que se encuentran dentro de una situación jurídica o legal. Ya dijimos que el psicólogo de manera general va a describir, a explicar, a predecir y a controlar el comportamiento humano. Ahora, trasladen eso a la parte jurídica. Nos toca describir el estado psicológico de las personas que se encuentran inmersas en estas situaciones. Nos toca explicar, es decir, establecer causas acerca de por qué se llevó a cabo determinado comportamiento, determinado acto. Nos toca predecir, es decir, emitir recomendaciones acerca de lo que puede pasar si es que no se atiende, si es que no se presta atención a determinada información. Y nos toca controlar, es decir, la parte de la intervención, ¿no? Los jueces recurren al asesoramiento de los peritos en psicología para valorar entonces todo aquello que tenga que ver con las condiciones psicológicas de los implicados en un acto jurídico. Por ejemplo, si la persona está apta psicológicamente para poder llevar a cabo un proceso, si la persona estaba apta psicológicamente para poner en venta su casa, si la persona se encuentra apta psicológicamente para poder adoptar a un niño, si las personas se encuentran psicológicamente aptas para poder tener la guardia y custodia de sus hijos o para generar visitas, o cómo es que se encuentra el estado psicológico de una persona que fue víctima o de una persona que ya ha estado mucho tiempo
recluida, es decir, todo lo que implique conocer el estado psicológico de aquellos implicados en un acto jurídico. Entonces, como verán, pues el campo de actuación de los peritos en psicología o de los psicólogos forenses es muy amplio. Casi entonces en todos los juicios podríamos hacer uso de una pericial en psicología, ¿no? Pues bueno, aquí hay dos anotaciones importantes. Una, últimamente, ya de una década, de algún tiempo para acá, pues se le ha dado como mayor relevancia a la aportación que puede hacer la psicología a estos procedimientos jurídicos. Antes no era tan solicitado, ni siquiera en la parte familiar. Hoy en día pues ya hemos sido como más requeridos en muchas otras áreas. Pero para poder lograr esto, pues la psicología primero tuvo que demostrar que era una ciencia que tenía procedimientos objetivos, científicos, para llegar a determinadas conclusiones. ¿Por qué? Bueno, el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento y muchas veces esto implica pues que este objeto de estudio sea intangible. Cuando nosotros hablamos de comportamiento no nada más nos referimos al comportamiento observable, sino también a lo que sucede dentro de la psique de un individuo. Y entonces hablamos de cosas que son intangibles. Yo no puedo meterme a la cabecita de alguien y abrir su cerebro y decir, aquí está su inteligencia, mide 5 centímetros. O yo no puedo encontrar en la cabecita de alguien su autoestima y decir, es de color azul o pesa tanto, ¿no? O sea, el objeto de estudio de la psicología, que es el comportamiento humano y que son los procesos mentales que acompañan este comportamiento humano, muchas veces nos lleva a trabajar con cosas intangibles, ¿no? Entonces, tuvimos que diseñar, nuestra ciencia tuvo que diseñar métodos que fueran objetivos, que hicieran visible lo invisible, que hicieran observable esto que sucede aquí. Y pues bueno, de ahí pasamos a la parte del comportamiento observable y después a cómo medimos ese comportamiento observable. Por eso, pues las herramientas más importantes que tenemos en la psicología forense pues son las pruebas psicológicas, ¿no? El resultado que nos arroja una prueba psicológica. Y pues bueno, entre más objetivas se han hecho nuestros instrumentos, nuestras observaciones, entre más nos apegamos a protocolos de entrevistas, de observación, pues nuestro trabajo se va haciendo mucho más objetivo y va dejando menos espacio, menos duda a la subjetividad, ¿no? Pues para esto también pues el psicólogo forense o el perito en psicología pues entonces debe de ser un especialista no nada más en el comportamiento humano, debe de ser un buen investigador. Y bueno, yo sé que a ustedes no les gusta esa parte de hacer investigación y que sufren con los trabajos de investigación, pero al final el trabajo que hacemos en estas disciplinas, en la criminología, en las ciencias forenses, en la psicología forense, es un trabajo de investigación. A mí me ha tocado entregar informes forenses de 17 páginas de la investigación que llevé a cabo, investigaciones para juicios de no menos de 7 páginas, ¿no? Entonces, aunque no nos guste la parte de la investigación, es parte central de lo que nosotros hacemos, ¿no? De repente cuando nos toca hacer contrainformes, pues nos damos cuenta que lo primero que a veces carecemos en esta área pues es de una fuerte competencia en investigación. No sabemos investigar, no sabemos reportar nuestros resultados y entonces ¿cómo voy a hacerle saber a la autoridad que el resultado al que yo llegué es el resultado no de mi opinión subjetiva, ¿no?, como persona, sino que es el resultado del trabajo de investigación que yo realicé, apegado al método científico? Entonces, el perito no nada más debe de conocer pues de su área, debe de tener una fuerte formación en investigación, debe de pues, saber trabajar apegado al método científico,
Debe de conocer sus técnicas. Todavía hay psicólogos forenses que utilizan pruebas proyectivas como el eje central de su valoración, ¿no? Ya hay otras técnicas, ya hay otras pruebas que nosotros les denominamos con escalas de control de respuesta. Es decir, que primero nos van a decir, la persona no se equivocó, la persona no mintió, la persona fue consistente, la persona comprendió lo que estaba contestando, y entonces ahora sí, el resultado que te arroje tu prueba, pues le puede tener una mayor confiabilidad. Entonces debe de ser alguien que conozca sus técnicas, debe de ser alguien también que trabaje con una fuerte perspectiva en derechos humanos. Es decir, que sepa que el fin, el objetivo de su trabajo es hacer justicia y es hacer que las conclusiones que emite pues una autoridad son justas, ¿no? Porque el procedimiento a través del cual lo que se valoró en el proceso fue un proceso serio, objetivo, científico, ¿no? Porque bueno, yo me he encontrado también como muchos psicólogos, incluso a mí misma me lo han pedido en algunas ocasiones, de oiga, ¿y no puede modificar la prueba para que mi cliente salga mejor? Oiga, ¿no le puede proporcionar a mi cliente la prueba desde antes para que la conozca y la pueda responder correctamente, como si se tratara de un examen, ¿no? Entonces, no debemos olvidar entonces el objetivo principal de la pericial en psicología es proporcionarle a la autoridad la información con respecto al comportamiento y al estado mental de los implicados para que pues, la autoridad pueda tomar una decisión más justa, ¿no? El trabajo que hemos hecho los psicólogos forenses en esta área pues es lento. La verdad es que nosotros tratamos de hacer pues, nuestro trabajo, de formarnos y demás, pero al final dependemos de que un abogado sepa utilizar una pericia en psicología, dependemos de que quien esté llevando el proceso jurídico pues sepa que puede utilizarnos, sepa que puede llamarnos, sepa que puede contar pues con la información que el área psicológica le puede proporcionar. Pero bueno, hemos ido avanzando en eso. Les decía hace ratito que me he encontrado muchas periciales, me toca hacer de repente contrainformes y me he encontrado con periciales a las que les faltan técnicas, a las que no se hizo la investigación como debiera de ser, a las que el psicólogo no pone a la vista los resultados de los instrumentos que aplicó, en donde no nos dice a quién entrevistó, cuándo, cómo, bajo qué circunstancias, en donde no hay una contrastación de un marco teórico con la información que yo fui recabando, y que entonces pretenden, después de esto que no hicieron, hacer conclusiones tan fuertes como si la persona fue abusada sexualmente, si estaba en condiciones de dictar un testamento, si hay un daño psicológico severo o no lo hay. Entonces, bueno, por eso es importante que todos conozcamos pues qué elementos son en los que tenemos que prestar atención en una pericial en psicología. Y pues bueno, es lo que ahorita vamos a revisar. Les voy a hacer llegar unas diapositivas y un ejercicio también para que podamos ir aterrizando. Bueno, ¿qué sigue ahora después de que ustedes terminen de ver este video? Bueno, pues vamos a nuestra plataforma, a nuestra aula virtual, y ahí espero sus comentarios. Espero que haya sido clara. Todos nos estamos adaptando a estos procesos y espero sus comentarios ahí en la plataforma, ¿vale?